Buenas tardes a todas y todos. Damos comienzo a las jornadas. María José, cuando quieras. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que participáis en esta sesión de la jornada virtual sobre actualización en enfermedades inmunomediadas, organizada por la Escuela Andaluza de Salud Pública y patrocinada por AVI, a quienes agradecemos su apoyo. La sesión de hoy es sobre medición de resultados en salud en la CIMID y habrá dos ponencias y un debate coloquio posterior. Como siempre, trataremos de ser estrictos con el tiempo, intentando que al final de cada ponencia, si hay algunas preguntas, se puedan formular a los ponentes. Las preguntas las podéis realizar a través del chat que está abierto a todos los participantes. Como sabéis también, por la sesión previa, como es una actividad que está reconocida de interés científico sanitario por la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, se realizará un control de asistencia, de verificación de la asistencia que es necesario para que podamos emitir vuestros certificados a todos los asistentes. Y sin más, le doy la palabra al moderador de la sesión de esta tarde y además al primer ponente, al doctor José Pérez Venegas, que es jefe de servicio de reumatología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y coordinador del Plan Andaluz de Enfermedades Reumáticas y Musculoesqueléticas, que va a hacer la presentación de la mesa y de su primera ponencia hacia un concepto integral de remisión en artritis reumatoide. Cuando quieras, Pepe. Muchísimas gracias, María José, por tu presentación. Voy a compartir la pantalla, yo creo que ya está compartida. Bueno, pues muchas gracias, como decía María José, sobre todo por tu inestimable ayuda y por tu colaboración. Ha sido un placer trabajar de forma conjunta contigo. Agradecer evidentemente a la Escuela Andaluza de Salud Pública su invitación y a AVI el patrocinio de esta mesa, que es la continuidad de la primera mesa que tuvimos la semana pasada, donde se dejaron claro por diferentes profesionales qué son las IMID y qué impacto tienen desde el punto de vista epidemiológico y clínico y social las IMID. Yo creo que la sesión fue enormemente interesante y esperemos que esta tarde sigamos en la misma línea. Agradezco también a todos los que estáis ahí detrás viendo la presentación y por supuesto a todos los miembros del panel que presentaré posteriormente, aparte del doctor Calleja, que tiene una ponencia. A todos los miembros del panel, que agradezco que estén aquí porque ellos son conscientes y comparto con ellos la importancia que tiene de la implicación de todos los estamentos que intervenimos en el proceso asistencial de estos pacientes para que obtengamos unos adecuados resultados de salud. Probablemente el objetivo de esta tarde básicamente es pasar intentar tener en cuenta cómo tenemos que trabajar para introducir los cambios necesarios para añadir no solamente una perspectiva cuantitativa en la evaluación de lo que hacemos, sino fundamentalmente una perspectiva cualitativa enfocada a obtener resultados en salud y cómo dirigir nuestra actividad asistencial a conseguir esos resultados en salud va a permitir mejorar los resultados de lo que hacemos. Vamos a tener una posibilidad de compararnos entre nosotros con respecto a estos resultados de salud y sobre todo, y lo más importante, vamos a tener en cuenta de forma primordial y absolutamente imprescindible la mirada del paciente sobre cómo él percibe su enfermedad. Y nos queda muchísimo trabajo porque actualmente, como decía al principio, la mayor parte de cómo nos valoran o cómo nos evalúan son con indicadores desde el punto de vista cuantitativo.
La presentación que voy a hacer esta tarde básicamente habla de artritis reumatoide, pero lo he cogido como modelo, o lo hemos cogido como modelo de un proceso, de una enfermedad, de una IMID, pero cualquiera que se dedique a las IMID sabe que esta estrategia de evaluar resultados en salud o de buscar un tratamiento basado en objetivos se puede hacer en otro tipo de enfermedades como son la psoriásica, la psoriasis, la espondilitis, la enfermedad de Crohn o el lupus. Es decir, básicamente y de una forma simplista es definir cuál es el objetivo de tratamiento, incorporar a ese objetivo la visión y las necesidades del paciente, planificar de esa forma la actividad asistencial para obtener mejores resultados. No tengo ningún conflicto de interés para esta actividad. Bueno, como todos sabéis, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune sistémica de carácter inflamatorio y crónico, mediada por mecanismos inmunes, en el que fundamentalmente se producen dolor, inflamación y rigidez en las articulaciones que ocasionan un daño en la función física y en la calidad de vida de los pacientes si se diagnostica no se diagnostica precozmente y no se indica un tratamiento adecuado. Básicamente, el modelo inflamatorio es muy interesante de seguir porque, aparte de la patrocronia de la enfermedad, es absolutamente imprescindible hacer un diagnóstico precoz y los mejores resultados se consiguen cuando la introducción del tratamiento se hace en una ventana terapéutica adecuada. Pero como he dicho al principio en la introducción, la mayor parte de los sistemas sanitarios deberían ser planificados en función de la realidad epidemiológica, de las necesidades individuales y colectivas de los pacientes y teniendo en cuenta la consecución de resultados y asociar los resultados al coste. Es decir, tenemos que conseguir buenos resultados de una forma eficiente. Y siempre me gusta comentar esta diapositiva porque esta es la realidad andaluza. Fijaos que en esta columna podéis ver el número total de pacientes teniendo en cuenta la estimación de prevalencia de artritis reumatoide de PISER del 2016, aproximadamente 60.000 pacientes hay en Andalucía que padecen artritis reumatoide, pero siempre también me gusta hablar sobre un área sanitaria tipo de 480.000 personas, en lo que 4.128 pacientes podrían tener una artritis reumatoide. Fijaos que otro tipo de patologías de alto impacto, como la psoriásica, con una prevalencia menor y la espondilitis también menor, en torno a unos 2.800 pacientes con psoriásica y 1.248 pacientes con espondilitis. Van a ser un poco el objetivo pueden ser potencialmente usuarios de nuestro sistema sanitario en este tipo de enfermedades denominadas IMID con afectación predominantemente articular. Voy a introducir siempre un concepto muy reiterativo porque creo que es importante, que es planificar en función de las necesidades de los pacientes. Y los pacientes lo que nos piden a nosotros es que retornen a la normalidad. Hay muchísima literatura al respecto sobre qué nos piden los pacientes a nosotros. Y evidentemente las organizaciones como la ACR o EULAR han recogido de alguna forma estas necesidades. ¿Cómo definimos qué es la remisión en un paciente con artritis reumatoide? Pues la ausencia de toda inflamación articular y extraarticular y de actividad inmunológica relacionada con la enfermedad. Establecemos tres tipos de remisión: remisión clínica, un paso más sería revisión por imagen y un paso más allá sería remisión inmunológica. Pero EULAR además matiza que no es simplemente conseguir remisión, sino que esta remisión sea persistente en el tiempo y al menos durante 3 evaluaciones clínicas consecutivas en 6 meses. Como he dicho, todas las recomendaciones de las sociedades que aglutinan a los reumatólogos, europea, americana, española y la asiática, pues todas consideran que el objetivo del tratamiento de la artritis reumatoide es la remisión. Y los reumatólogos estamos muy habituados a medir remisión. Hay diferentes índices compuestos con diferentes puntos de corte para definir qué es remisión,
qué es Low Disease Activity, LDA, o qué es alta actividad, y si hay algún reumatólogo y muchos de los gestores y directores médicos que estén en la sala entenderán estos conceptos. DAS28, medido por VSG, PCR, SDAI, CDAI, revisión booleana, que actualmente pensamos que SDAI y booleana reflejan de una forma mucho más estricta el carácter de revisión. Pero en cualquier caso, todos los índices que usemos, bien fórmulas logarítmicas o sumatorios, tienen en cuenta la evaluación global del paciente. Pero hay muchísima discusión sobre cuáles, habitualmente nosotros estamos habituados a utilizar DAS28 porque es de una forma, se recoge de una forma ya habitualmente en los servicios de reumatología, pero todos los reumatólogos tenemos siempre en algún congreso alguna discusión sobre cuál es el índice, el indicador más adecuado para seguir usando en práctica clínica habitual. Pero sí es importante lo que digo, que todos recogen la evaluación de la actividad por parte del paciente. Pero lo que es sorprendente, y esto está recogido en muchísimos trabajos, es que la mayor parte de los pacientes, hasta un 43%, discrepan con respecto a su médico, y el 80% de los pacientes otorgan una puntuación peor que la del médico en la evaluación de la enfermedad. Y esto es un trabajo publicado hace algunos años del grupo FLAIR de Ómera, en los que evalúan qué tipo de dominios son los que, a los que le da peso los profesionales y los pacientes. Y como pueden ver en la diapositiva, los profesionales habitualmente le damos valor a la actividad inflamatoria, a las pruebas diagnósticas, al laboratorio y a la evaluación del médico. Hay algunas que son comunes, fundamentalmente dolorosas, dolor y funcionalidad, pero hay una enorme cantidad de dominios que para los pacientes son importantes, que los profesionales no es que no tengamos en cuenta, sino que no hemos recogido, no somos, o no hemos no nos hemos habituado a recoger este tipo de variables, porque las formas de recogerlo consumen una enorme cantidad de tiempo y probablemente fuera de los ámbitos de investigación pues no se haga. De tal forma que Ómera recomienda alguna serie de dominios que deberían ser tenidos en cuenta y que fundamentalmente reflejan más la visión de los pacientes. Por eso me pareció absolutamente interesante cuando me invitaron a participar, a formar parte del comité científico de este proyecto, que está metodológicamente soportado por IESE y con la colaboración de AVI, en el que el objetivo del mismo era definir cómo deberíamos, qué herramientas deberíamos utilizar para definir la remisión y que reflejara la mayor parte de los dominios y que hiciera que fuesen concordantes la visión del médico y del paciente, porque siempre tenemos que tener claro que obtener una remisión produce mejores resultados en salud, y eso se asocia a una mayor esperanza de vida y a un menor coste del tratamiento de los pacientes con artritis reumatoide. Y esto es así porque los pacientes, como he dicho anteriormente, tienen una visión. Los pacientes les interesa que le evalúen cómo medir las situaciones básicas en la vida cotidiana. A los profesionales estamos absolutamente, siempre el objetivo es disminuir el número de articulaciones tumefactas y dolorosas y que el paciente tenga normalidad en las pruebas de laboratorio, y los gestores pues tienen otra serie de consideraciones que a veces ni siquiera nosotros mismos no somos capaces de medir porque nuestros sistemas de información no están preparados. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto era definir un concepto integral de la artritis reumatoide y teniendo en cuenta que esto era lo más importante, la visión de todos los agentes, no solamente los profesionales, por supuesto los médicos, pero también los farmacéuticos y los gestores, que son al mismo tiempo los que nos van a favorecer o facilitar la puesta en marcha de esta estructura. Esta es más o menos cómo se diseña el proyecto. Primero se hace una de grupo y workshop, se fue definiendo de forma, desde luego, multidisciplinar y siempre validado por el comité científico, cómo deberíamos medir en práctica clínica habitual la remisión de la artritis reumatoide.
voy a comentar fundamentalmente la visión que tienen los pacientes y la visión de los gestores, porque la de los reumatólogos es bien conocida. El reumatólogo quiere que su paciente esté en remisión. Fijaos que el número de pacientes era bastante significativo y representativo, 275 pacientes y 31 decisores gestores en el grupo de los profesionales que se dedican a la gestión sanitaria. Esto es algo que se va a reproducir si revisan alguna vez la literatura. Más de la mitad de los pacientes consideran que nunca han estado en remisión y solamente un 30% consideran que han estado en remisión. Fíjense, es una cifra que lo que estamos ofreciendo a los ciudadanos es que de una enfermedad, como mucho, el 50% consigue objetivo terapéutico. Y después los pacientes sí que pensaban que había una enorme cantidad de dominios que impactaban en su salud, pero que probablemente no eran considerados por los profesionales, a excepción del dolor, que todos medimos el dolor y la inflamación articular, cansancio, baja movilidad, trastorno del sueño, rigidez y malestar emocional. Pero nos llamó poderosamente la atención y desde un punto de vista positivo es que muchos de los gestores pensaban que había ya iniciativas autonómicas en las que se evaluaba o se recomendaba la necesidad de usar criterios de remisión como el Plan Andaluz en Andalucía o el programa de armonización en Cataluña. Y que era el usar un indicador de remisión, el 100% de los profesionales de la gestión consideraban que podría usarse como un indicador de calidad sanitaria. Se decidieron dos perfiles de pacientes, pacientes sin daño y con daño estructural, a sabiendas que los pacientes sin daño, el objetivo sería que el 100% consiguieran remisión, pero los pacientes con daño estructural solamente un 20% se puede conseguir remisión de la enfermedad y hay un porcentaje, pero sí que el objetivo sería que no progresara el mismo. Los dominios propuestos en un modelo ideal sería que usáramos un índice para medir la actividad inflamatoria y después una serie de indicadores que evaluaran dominios, pero que éramos conscientes de que era imposible en una situación de práctica clínica habitual medirlo. Valoración global del médico, dolor, fatiga, rigidez, funcionalidad, estado emocional, calidad de vida. Y esto es importante, la duración de la remisión. Al final, el consenso de dominios mínimos a evaluar fue, evidentemente, en todos los pacientes con artritis reumatoide hay que medir actividad inflamatoria mediante la realización de un índice compuesto, hay que medir dolor mediante una EVA visual o numérica y funcionalidad, el HAC, y estos eran los dominios más importantes para pacientes y clínicos, y después era necesario tener en cuenta la duración de la remisión. Por tanto, y esto es algo que a mí me alegra y comentarlo públicamente, que al menos en la mayor parte de los servicios donde yo he trabajado, y trabajamos muchos reumatólogos, se hace de forma habitual. Lo que ocurre es que no podemos evaluarlo porque los sistemas de recogida de datos tienen que ser independientes de DIRAYA. Y aquí está Víctor hoy, que seguramente nos va a ayudar a facilitarnos esta recogida de datos. De tal forma que, insisto, remisión la tenemos que medir por actividad inflamatoria medida por índices compuestos, dolor, funcionalidad, y eso refleja bien el estado del paciente y la duración de la remisión. Sabiendo que cada uno de estos índices compuestos lo que se le va a exigir va a depender mucho, o sea, la valoración y el umbral de efectividad va a ser diferente en aquellos pacientes que tienen daño, que tienen que estar cercanos a la normalidad o valores cercanos a cero en el primer cuartil del rango, y esto va a demostrar bien el estatus de remisión, y los pacientes con daño estructural solamente con no progresar significativamente en el tiempo es suficiente. Bien, después probablemente en el coloquio podemos ver las barreras y los inconvenientes. Como siempre, es importante detectar barreras porque las fortalezas probablemente van a venir si hacemos un buen análisis de situación. Y estas son las barreras que la mayor parte de los profesionales en otra serie de reuniones ya más locales exponían. Resistencia al cambio, variabilidad del sistema sanitario, tiempo limitado en consulta, las nuevas tecnologías y la definición confusa a veces de lo que es la remisión. Y ya voy terminando.
este es el paciente. Si nos creemos realmente una frase que uno debe tener siempre absolutamente en su día a día clínico, es que el paciente realmente es el que da sentido a lo que hacemos. Fíjense que el paciente está en el centro de una enorme cantidad de profesionales que son todos importantes, en mi opinión. El médico de atención primaria, porque el ser sensible a esta patología y el detectar precozmente va a garantizar unos mejores resultados en salud para sus pacientes. El reumatólogo, porque tiene que liderar la iniciativa, evaluar los resultados, integrar la información. Pero es importantísimo que los enfermeros, y sobre todo los enfermeros de atención primaria, sean sensibles a este tipo de problemas y tanto con los enfermeros del ámbito hospitalario formen y eduquen al paciente y ayuden a cumplimentar los pros que después el doctor Calleja nos hablará. Evidentemente, las sociedades científicas, los farmacéuticos del hospital, agentes de salud importantísimos, deben huir de las tablas Excel y de tener una visión solamente enfocada al coste. Tienen que correlacionar costes y resultados en salud. Por eso siempre es bueno tener un farmacéutico en nuestro ámbito de decisión. De hecho, nosotros lo tenemos y la experiencia no puede ser más positiva para los pacientes, porque además facilitan la adherencia y el acceso a la medicación y, evidentemente, quien tiene la responsabilidad de planificar la actividad asistencial en función de las necesidades de los pacientes, pues son los gestores y de hecho de estos tenemos aquí una magnífica representación y después hablaremos con ellos. Acciones en otros ámbitos, fundamentalmente incluir los objetivos de remisión en los documentos y planes y en los acuerdos de gestión. Es importantísimo utilizar las herramientas de las nuevas tecnologías para que podamos medir y, desde luego, como he dicho anteriormente, correlacionar costes con resultados en salud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Pérez Venegas por su excelente presentación. De momento hay 127 personas conectadas, pero no ha habido ninguna pregunta, aunque veo que ahora mismo está llegando una. La pregunta es larga, pero te la voy a hacer, Pepe. Dice, aunque en la pasada sesión tuvimos la presentación de una organización desde el punto de vista arquitectura, organización de la atención al paciente con IMIT y no se incluyó a la atención primaria. Una crítica que ya nos hicieron en la sesión anterior y de la que hemos tomado buena nota. De cara a construir o reorganizar arquitectural y funcionalmente una unidad de IMIT, ¿qué propuesta de consulta propondría construir o adaptar? ¿De qué especialidades hospitalarias primarias? ¿Apostaría por teleconsulta y salas digitales multidisciplinares como la de Telederma, de uso conjunto y por todas las especialidades de atención primaria y hospitalaria incluidas? A ver, son muchas preguntas Son en una. muchas. En Muchas. realidad lo que quieren es que si hubiera que reorganizar arquitectural y funcionalmente una unidad, cómo se haría, con qué consultas, con qué especialidades de hospitalaria y primaria y si merece la pena teleconsulta o no. Sí. Bueno, voy a empezar por la primera. Básicamente, y de esa salen todas las respuestas. Atención primaria es la puerta del paciente al sistema sanitario. Por lo tanto, yo no puedo poner una consulta multidisciplinar de artritis psoriásica donde esté un profesional dermatólogo con un reumatólogo si no hay una concienciación y hay una vía de derivación absolutamente clara desde primaria a esa consulta. No, es discutible cómo se puede hacer la asistencia a esos pacientes, si presencial conjunta, si presencial en paralelo o simultánea. No vamos a discutir eso porque sería complejo. Pero a la pregunta que usted me hace es, ¿cuál es el papel de atención primaria? Pues el papel de atención primaria es fundamental. De hecho, en los criterios de derivación que está poniendo en marcha el PAERME, la patología inflamatoria tiene una vía diferenciada en el que, clicando una serie de criterios, ya el médico de atención primaria se le ayuda para que él decida, una vez hecha su evaluación clínica diagnóstica, derive preferencialmente al ámbito hospitalario.
¿La teleconsulta puede ser útil? Sí, puede ser útil para las dudas, pero realmente cuando el paciente, si un médico de atención primaria ve un paciente con psoriasis y tiene una entesitis aquilea, lo recomendable es que directamente lo derive para que se le evalúe presencialmente, porque es un concepto absolutamente primordial es que a menor tiempo de evolución de los síntomas, mejor resultado terapéutico vamos a tener y vamos a alcanzar el objetivo terapéutico de una forma mucho más eficiente. Muy bien, muchas gracias. Hay una última pregunta que te la hacemos también. Dice, ¿lograr la remisión no excluye por completo el desarrollo de nuevos cambios erosivos? Efectivamente, esa es muy buena pregunta porque ¿cómo medimos? Nosotros estamos midiendo remisión clínica, aunque hay muchísimo debate en la literatura. Hay un porcentaje no desdeñable de pacientes que tienen remisión clínica, pero cuando le hacemos Doppler ecográfico, hay actividad Doppler. Y eso a la larga se ha relacionado con erosiones. Hay un reciente artículo, Arctic, que demuestra que los resultados terapéuticos son exactamente igual con y sin seguimiento ecográfico, si alcanzamos remisión, salvo en los pacientes que tienen una enfermedad de duración larga. Pero es un punto a tener en cuenta. Por eso nosotros cada vez estamos haciendo más estudios intentando asegurar bien la remisión en los tres conceptos clínicos, remisión por imagen y remisión biológica. Pues muchas gracias al doctor Pérez Venegas y si le Muchas parece, gracias. continúa con la Muy moderación bien, de la mesa. muy bien. Pues para mí es un enorme placer presentaros a Miguel Ángel Callejas, jefe de servicio de farmacia del Hospital Virgen Macarena, con el que, como digo, tengo el placer de llevar trabajando 3 años y medio y hemos puesto una enorme cantidad de estrategias en marcha para hacer realidad la idea que tenemos todos los trabajadores de nuestros equipos de que el paciente tiene que ser el centro y hay una serie y hay que compartir su visión para llegar a conseguir mejores resultados en salud. Cuando quieras, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Pepe, por la amable presentación. Gracias a la escuela por organizar esta jornada, sobre todo por organizarla con esta visión multidisciplinar y gracias también por contar con la opinión de la farmacia. Estoy de acuerdo con lo que comentaba el doctor Pérez Venegas de la necesidad de que la farmacia, además de SOECEL y de ese trabajo de despacho, estén más cerca de donde se crea la necesidad y donde se genera la necesidad. Gracias también a AVI por patrocinarlo y por facilitar el que esto pueda ocurrir y también por seguir invirtiendo en nuevas moléculas muy eficaces y seguras. En primer lugar, quería compartir con vosotros cuál es nuestro objetivo como farmacia hospitalaria, que es conseguir los mejores resultados en salud mediante la utilización adecuada y correcta de la medicación. Y esto es que el medicamento sea efectivo en vida real, sea seguro y sea eficiente, si puede ser, o lo más eficiente posible. Y quería compartir que cuando evaluamos un nuevo fármaco, ya sea colaborando para los IPT o ya sea en el marco de una evaluación regional o local, siempre tenemos variables primarias como son la eficacia y la seguridad, y luego hemos tenido clásicamente unas variables secundarias, que eran la conveniencia, donde estaba la calidad de vida, y también toda la parte farmacoeconómica. Pero esto, la verdad, que está cambiando, o por lo menos es lo que estamos viendo. Últimamente los aspectos de calidad de vida cobran una mayor importancia y esto gracias a que tenemos escalas que nos permiten cuantificarlo. Pero es que además las agencias reguladoras también lo están incorporando incluso como variable principal de muchos de los ensayos clínicos. Por tanto, esta conveniencia, esta calidad de vida, estos PRO, de los que ahora hablaremos, realmente nos permiten, desde mi punto de vista, tener una visión muy complementaria con respecto a las variables clínicas ya medidas como resultados en salud clínicos. Se comportan como resultados en salud también, que podemos llamarlos humanísticos, y complementan muy bien la posibilidad de decisión. Pero lo más importante que veo es que dan un protagonismo y una prioridad a la sensación y a la percepción que el paciente tiene, que creo que es muy importante de cara a la confianza que el paciente pueda tener en el sistema, pero también a
la implicación que el paciente pueda tener en ese tratamiento y en el curso de su enfermedad. Evidentemente, estamos hablando hoy de patologías crónicas que nos hacen que desde el punto de vista económico y de eficiencia tengamos que buscar nuevas fórmulas si queremos que esto sea sostenible. También una breve reseña muy rápida con respecto a la eficacia, que la medimos en los ensayos clínicos en unas condiciones ideales, la efectividad, que es lo que nos encontramos en la vida real, y luego la eficiencia, que es una razón o un cociente que en el numerador tiene efectividad y seguridad y en el denominador tiene el coste. Por tanto, en muchas ocasiones, ante igualdad de efectividad y seguridad, bajar el coste evidentemente hace la opción más eficiente. Pero hay otras muchas donde probablemente tenemos que optar por una opción más efectiva y más segura, aunque sea un coste un poquito superior, incorporar con ello el concepto de la eficiencia. También recordaros que las agencias reguladoras, tanto la EMA como la Agencia Española y la FDA, evalúan calidad, seguridad y eficacia. No evalúan aspectos económicos y no evalúan una eficacia y una seguridad comparada con las otras opciones que podemos estar usando en el momento en el que llega ese nuevo fármaco. Es el Ministerio de Sanidad y la Dirección General las que deciden precio y financiación de un fármaco y finalmente son las comunidades, los hospitales y el equipo clínico, al final, el que selecciona una de las diferentes opciones que tenemos y que podemos elegir. Por tanto, la capacidad evaluativa es muy superior aquí arriba, en la diapositiva, pero la capacidad de selección, la mayor capacidad de selección entre diferentes opciones que muchas veces no están comparadas entre ellas, va a ser el equipo clínico, el protocolo que se haga a nivel del hospital, ¿no? Y yo los PRO lo veo como una actuación innovadora, como veis aquí en la diapositiva abajo a la derecha. ¿Perdón? Clásicamente hemos empleado una serie de variables y ahora en el momento actual estamos incorporando otras variables y dentro de esas nuevas variables están los PRO. ¿Perdón? Por favor, ¿podéis cerrar los micrófonos, por favor? Muchas gracias. Como comentaba el doctor Pérez Venegas en la presentación anterior, en nuestro hospital planteamos la colaboración de la farmacia hospitalaria como una alianza o un aliado en la innovación. Perdón, hay alguien que no está con el mute y estamos escuchando su conversación. Perdón, por favor, ¿os podéis asegurar, por favor, que está el micrófono inactivo? Porque si no, se escuchan ruidos de fondo que incomodan. Muchísimas gracias. Perdón, Miguel Ángel, perdón. No te preocupes. Como comentaba el doctor Pérez Venegas, la farmacia puede colaborar en todo lo que está relacionado con el acceso temprano a los fármacos, en todo lo que está relacionado con esa investigación en resultados en vida real, también en el cálculo de la adherencia y todo lo relacionado con las interacciones con otros fármacos que puedan ser incorporados y, por qué no, también colaborar en la medición y en la dinamización de estos PRO. Voy a comentar en los próximos minutos lo relacionado con el valor de estos PRO en psoriasis, el valor de los PRO como parte de la toma de decisiones, si reflejan estos PRO las preferencias actuales de los pacientes o tenemos algunas deficiencias que deberíamos trabajar para mejorar y la importancia del trabajo conjunto entre los servicios clínicos y también farmacia. Los PRO son la medición de cualquier aspecto del estado de salud del paciente que proviene directamente del paciente, o sea, sin interpretación de esa respuesta por parte de un profesional sanitario o de otra persona. Evidentemente, estos PRO, junto con los resultados clínicos ya comentados por el doctor Pérez Venegas, pues sí, evidentemente requieren una interpretación para tomar decisiones, pero en sí son percepciones del paciente como tal y los cuestionarios que empleamos pues tienen preguntas que son muy asequibles para que cualquier paciente o la mayoría de los pacientes puedan resolverlo. Por tanto, a la izquierda en la diapositiva veis esos resultados de PRO: viviré, mi vida sexual será de un modo o de otro, sentiré dolor, y a la derecha pues es la forma de que nosotros tenemos los profesionales sanitarios de referirnos a determinadas situaciones o evoluciones del paciente. Tenemos multitud de cuestionarios para conocer los PRO de los pacientes con psoriasis. Quizá hay algunos más específicos o más concretos de la patología, como puede ser el DLQI o como puede ser el SAPASI, y otros que son más generales, como puede ser el SF36
o el EQ5D. Yo creo que al final, entre todos, se hace una complementariedad interesante para hacernos idea clara de cuál es la situación del paciente y cuáles son sus necesidades no cubiertas. Quería comentaros en la revisión que he realizado algunos artículos que me han parecido de interés por si alguien está interesado y quiere profundizar. Por un lado, este artículo de Lizán que hizo con los compañeros de Derma del General de Alicante, donde hay una revisión sistemática de la literatura sobre los PRO validados tanto a nivel nacional como a nivel internacional y pone en contexto el uso de estos PRO en la práctica clínica. Después de un análisis de toda la bibliografía en PubMed y luego en bases de datos también a nivel nacional, comparan todo lo que es las diferentes escalas y si veis el PSO Live, que lo veis aquí en la primera columna con una puntuación de 78, es el que en esta revisión bibliográfica comentan como más completo, como el que más luz aporta sobre la situación y las necesidades no cubiertas del paciente. Otros como el DLQI, que es muy habitual en todos los ensayos clínicos, tiene 56 puntos, siendo en esta evaluación el cuarto, en importancia o en su información, en la información que aporta. También quería recomendaros la lectura de este artículo, más actual que el anterior, de Svoboda, con limitaciones de los PRO disponibles en psoriasis y la necesidad de desarrollar cuestionarios que aborden los nuevos objetivos de los tratamientos. Son objetivos más rigurosos, más ambiciosos, donde queremos que ese PASI no sea el PASI 75 que empleamos, sino el PASI 100 y donde evidentemente requiere unas preguntas diferentes y una adaptación de las preguntas que veníamos haciendo hasta ahora. Este artículo de Feldman apoya la integración de los PRO en los ensayos clínicos en psoriasis para facilitar el proceso de toma de decisiones. Y de hecho, en este artículo se hacen 2 cuestionarios a más de 300 dermatólogos y en ellos se le pregunta cuáles son los criterios que emplean para el seguimiento de estos pacientes y el tratamiento. Y el 76% dice que utiliza criterios clínicos, pero también criterios de calidad de vida. Solo hay un 12% que prioricen o hagan el uso de uno o de otro. Y luego cuando se les pregunta cuál es el peso que tienen estos PRO sobre la toma de decisiones, veis que el 36% de la toma de decisión refieren que es debido a la calidad de vida del paciente y el 38%, como veis, muy igualado debido al PASI y a las características más clínicas y de signos más que de síntomas. En este artículo se analizan, y creo que es muy interesante, todas las necesidades no cubiertas de aquellos pacientes que tienen un resultado en PASI controlado. O sea, son pacientes controlados, pero aún así hay aspectos que no están del todo conseguidos y se refiere a PROs y entonces aparecen determinadas cuestiones. A lo mejor tiene un PASI muy bueno, pero el área que está afectada es pequeña, pero le afecta mucho a esa persona por cualquier motivo, por el motivo visual, o por motivo laboral, o por el motivo que sea, ¿no? Aquí en esta revisión de Blaubel destaca la importancia de alcanzar un objetivo terapéutico exigente, porque siendo exigente en el objetivo terapéutico mejoramos la calidad de vida en los pacientes. Vemos cómo en una tabla de este artículo, vemos cómo la eficacia en medida en PASI 100 en los ensayos clínicos ha ido mejorando a lo largo del tiempo. Hablábamos hace unos años del 25, del 30, ahora estamos hablando del 40, del 50% de ese PASI 100 y con un mantenimiento, vemos en algunas de las opciones con la incorporación de IL-17 y IL-23, algunas de las opciones terapéuticas manteniendo después de un año resultados muy positivos en torno al 50%. Vemos por aquí, por ejemplo, el ejemplo del risankizumab. Y vemos cómo ese PASI 100 se traduce en una mejor percepción por parte de los pacientes y un PRO mucho mejor. Vemos el DLQI del 80% cuando tenemos PASI 100, cuando solo teníamos del 63%, cuando hemos estado en el PASI 90%. En este artículo lo que vemos son cómo los PROs disponibles reflejan preferencias actuales de los pacientes y cómo deberíamos modificar un poco la medición de los PROs con áreas que están a lo mejor poco representadas. A lo mejor está muy representado la funcionalidad, pero está menos representado el impacto que la zona puede influir sobre el paciente.
Este artículo sobre el efecto del risankizumab sobre los PRO destaca y demuestra cómo el hecho de conseguir un PASI 100 en un porcentaje superior a otras opciones nos permite que los PRO estén más controlados y el paciente más satisfecho. Y quería hablaros también de una experiencia del doctor Mercadal, un compañero de Islas Baleares, en la que han utilizado el PSSD, que sirve para medir 11 preguntas, para medir también la calidad de vida referida y vista desde el punto de vista del paciente. Veis como aquí vemos que los signos que hablamos los profesionales sanitarios los traducen como síntomas los pacientes con ese picor, dolor, escozor, tirantez o quemazón, y cómo hay una correlación entre ese PASI 100 y ese PSSD de 0, y ellos en su hospital hicieron un proyecto en el que la farmacia colaboró junto con la enfermería del servicio de derma, junto con toda la estructura de atención primaria y junto con los dermatólogos, en este caso, para fomentar el uso de esta herramienta y en función de los resultados poder hacer unas intervenciones u otras de forma coordinada entre derma y enfermería, farmacia y atención primaria en este caso. Quería destacar algunos mensajes y es la necesidad de incorporar la opinión del paciente y su vivencia de la enfermedad en el proceso de la toma de decisiones y cómo este aspecto está cobrando especial importancia en los últimos años cuando ya tenemos opciones terapéuticas con eficacias clínicas muy altas, que los PRO son una herramienta validada y que han demostrado su utilidad para valorar la efectividad en vida real de los tratamientos y para detectar necesidades no cubiertas por parte del paciente. Los PRO son especialmente importantes a la hora de evaluar pacientes con psoriasis en zonas visibles o en zonas específicas que pueden generar más problemas a los pacientes, en las que esa afectación no es extensa y, por tanto, puede que en el PASI no se vea referido, pero tienen un gran impacto en la calidad de vida del paciente. Es muy importante alcanzar un objetivo terapéutico exigente, porque esto tiene impacto en la calidad de vida. Las limitaciones de los PRO disponibles en psoriasis, las hemos comentado, y la necesidad de desarrollar cuestionarios que aborden los nuevos objetivos de tratamiento y las preferencias por parte del paciente. Y, por último, la importancia de la colaboración interdisciplinar entre los equipos clínicos, dermatología en este caso fundamentalmente, si es psoriasis, para la gestión de los PRO en el seguimiento del paciente con psoriasis, aportando visiones complementarias, donde la farmacia debe cubrir la parte de la adherencia, medirla, tanto ya sea por registro como por niveles de fármaco o como cuestionario de adherencia, la satisfacción del paciente o también las preferencias y, como os comentaba, las interacciones. Creo que el futuro va por aquí. En nuestro hospital nos hemos organizado como una unidad IMID donde están contemplados los distintos servicios que están implicados, tanto derma como reuma, como digestivo, en algunas de las enfermedades que comparten. Creo que esto nos permite innovar también en la estructura organizativa, de la que seguramente luego hablaremos con nuestros compañeros de los equipos directivos. Y un mensaje, que clásicamente a lo mejor el desarrollo del farmacéutico ha estado más en parar los balones y conseguir que ese impacto económico pueda ser más razonable, pero yo creo que en el futuro deberíamos contar también con la farmacia, pues, para colaborar con el resto del equipo en marcar y en hacer que el hospital sea más visible y que el paciente esté más contento con nuestro hospital. Por tanto, el trabajo colaborativo es importante. El año pasado se nos concedía al hospital, precisamente por esa unidad IMID, en donde está, aquí vemos al doctor Pérez Venegas, al doctor David Moreno, la directora médico, el doctor Caunedo, jefe de la unidad de digestivo, por todo lo relacionado con Crohn y colitis ulcerosa y la parte de farmacia, con Vicente, que es nuestro farmacéutico de toda esta unidad de IMID, que hace que el engranaje pueda ir adecuadamente y que tengamos siempre lo mejor para nuestros pacientes de una forma eficiente. Muchísimas gracias. Pues, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu magnífica y excelente presentación, como siempre, y a las que nos tienes acostumbrados. Y abrimos un turno de preguntas. Animo a los participantes a que este es el momento de hacer las cuestiones necesarias de cualquier duda que tengan. Es absolutamente imprescindible utilizar todas las vías de comunicación, porque a veces el hospital y el ámbito de primaria está, en mi opinión, no bien comunicado. Tengo una pregunta para
es una pregunta de Paco Cañestro. Dice que, dado que los distritos de atención primaria disponen en ocasiones de hasta 8 farmacéuticos y, y aún más enfermeras de práctica avanzada, la conciliación terapéutica y el pacto terapéutico con el paciente no podría ser atendido por esta farmacia de atención primaria, igualmente haciendo uso de consultas informativas, no de exploración básica o avanzada como enfermería de AP, quizás aportándoles la formación e información necesaria por la complejidad de ciertos tratamientos, desconocimiento de los mismos. ¿Serían piezas claves para cubrir los objetivos terapéuticos? Va un poco en la línea de la pregunta que me han hecho a mí, Miguel Ángel. ¿Qué opinas tú sobre...? Sí, Paco, muchas gracias por la pregunta. Me alegro mucho que coincidamos de nuevo. Yo creo que, vamos, has dado en la clave. Yo creo que estamos trabajando en el ámbito del hospital pues para que el perfil de la farmacia se haga más clínico y podamos unir esa clínica o esa gestión con esa clínica y hacer también con ello que nuestros compañeros clínicos, en este caso reumatólogos, dermatólogos, pues que son muy clínicos también, sean más gestores, o sea, un poco esa mezcla en positivo, siempre pensando en positivo, y yo creo que has dado la clave. Yo creo que nuestros compañeros de farmacéuticos de atención primaria, pues también, al igual que nosotros, quizá clásicamente nos hemos dedicado a actividades más de lo que hemos llamado uso racional del medicamento, pero más orientados a opciones de eficiencia y posiblemente un acercamiento a la parte clínica, un acercamiento a lo que tú comentas, ¿no? Hay 8 farmacéuticos en tu distrito y posiblemente a lo mejor no los 8, pero sí que algunos, como es nuestro caso, se pueden especializar en ese tipo de actividades y colaborar. Yo creo que cuando se trata de que el paciente esté mejor, aquí no sobra nadie y creo que todos debemos orientarnos a ese seguimiento mayor. El paciente requiere esa atención. Gracias. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y posiblemente debemos replantearnos también este tema para contar mucho más con ellos en este tipo de proyectos que a veces los diseñamos, pero desde una perspectiva muy del hospital y posiblemente pues pueda mejorar así. Gracias, lo haremos. Miguel Ángel, te felicitan por tu magnífica presentación, que hay que decirlo también. Hay una pregunta de una asistente, Rosa María, que, digamos, de alguna forma te pregunta sobre la subjetividad de los PRO, de los Patient Report Outcome, como un elemento, digamos, que podría influir en no ser realmente... no definir bien el estatus de la enfermedad. La pregunta claramente es, ¿son muy subjetivos los PRO, no? Sí, realmente, Rosa María, la verdad que la pregunta es completamente pertinente. Yo creo que por eso le hemos ido dando el lado a la calidad de vida cuando hacíamos las evaluaciones históricamente. Creo que el cambio, o sea, por supuesto, son subjetivos en la percepción del paciente en sí misma, una percepción es subjetiva. Lo que pasa es que esa subjetividad del paciente linealmente en el tiempo nos permite comparar a ese paciente consigo mismo. Es decir, subjetivamente el 8 para mí puede ser el 7 para ti, pero si dentro de 3 meses mi 8 se ha convertido en 5, estaré mejor y a lo mejor tu 7 se ha convertido en 4, pero linealmente sí que se puede ver una mejoría. Y luego, por otro lado, por eso es tan importante y por eso os he hecho la revisión de cuáles son las herramientas que nos pueden permitir esa subjetividad, entre comillas, controlarla un poco más o tratar de objetivarla un poco más. Y por eso es importante utilizar escalas y actualizar esas escalas para evitar que la subjetividad pueda ser el motor de la toma de decisiones. Y por eso no van solos los PRO. Por eso los PRO, yo desde mi punto de vista, siempre son complementarios a una valoración clínica que en muchos aspectos es mucho más objetiva y sí que se puede medir bueno, pues con una analítica o con un parámetro analítico, un parámetro, como decía el doctor Pérez Venegas antes, pues radiológico, por ejemplo, donde queda claro y cuantificado el tema. Gracias. No sé si hay alguien que tenga alguna otra pregunta. Miguel Ángel, yo creo que es una cuestión que, estando también David en la mesa, posteriormente se lo preguntaremos y me gustaría saber su opinión. Uno de los grandes problemas que tienen los PROs es cómo no aseguramos muy bien la capacidad de algunos ciudadanos en contestarle.
Luego, a veces necesitan de profesionales que le ayuden, por una parte, para rellenarlo. Aunque la mayor parte de las veces el aprendizaje es súper rápido. Y hay otra vertiente que me gustaría saber tu opinión es, el gran problema que tenemos es la integración de los PROs en la toma de decisiones terapéuticas y en la recogida de esos PROs en la historia clínica digital. Porque estamos hablando, y Víctor quizás también después pueda hablar, ya que va a haber una herramienta que pueda hacerse desde el teléfono de los pacientes e integrar a través de ClickSalud con su historia clínica digital. Pero, ¿cuál es tu opinión? Porque quizás estamos avanzando mucho, pero en la realidad, en el día a día, todavía estamos muy distantes de conseguir este objetivo. Sí, yo creo que da en la clave, es decir, el hecho de que sea autoadministrable por parte del paciente nos permite a los profesionales poder dedicar más tiempo a aquellos que más lo necesitan, porque habrá algunos que el cuestionario lo respondan sin problema. Y los que necesitan más tiempo, pues se lo podremos dedicar. Y aquí es vital la colaboración de la enfermería, de las unidades y cuando el paciente o conexiona con farmacia, pues también puede farmacia colaborar. Pero el otro punto que toca me parece nuclear. Es decir, ya que es autoadministrado por parte del paciente, lo ideal sería que ellos pudieran ir rellenando en su historia y eso se convirtiera en un dato que el reumatólogo o el dermatólogo pudiera consultar a la hora de pasar la consulta o incluso que pudiera avisar en caso de que ese dato pues, se saliera de los límites que nosotros queremos. Y yo creo que teniendo en la siguiente mesa al compañero de sistema, yo creo que es vital eso. Tenemos que ir en esta línea, en la línea de que nuestra historia no sea un todo texto, sino que realmente esto forme parte y el paciente pueda rellenar su parte de historia, que es su percepción, ¿no? Y esto yo creo que podemos aprender. Hay otros sistemas sanitarios que ya lo han integrado y que creo que podíamos imitarle en ese sentido. Y sé que hay una intención de ir en esa línea y posiblemente proyectos que ahora nos contarán. Muchas gracias, Pepe. Gracias a ti. María José, creo que tenemos todavía 5 minutos para poder hacer alguna cuestión más. Sí, sin problema. Vale. No es relativo a PRO, Miguel Ángel. Yo voy a aprovechar mientras alguien de la audiencia se anima. Por favor, os pido que... Bien, aquí hay otra pregunta, perdón. Pues entonces voy a hacerla también. Nuestro compañero Paco Cañestro las escalas tipo Likert son fáciles para los pacientes de contestar y para los profesionales de interpretar de cara a conocer el control de lo que el paciente espera, como el dolor, la apariencia física o su capacidad de ser independiente. Además son fáciles de autoadministrarse. Te pregunta por su opinión sobre qué tipo de escalas serían las recomendables y evidentemente serán, entiendo, cada una de las que las enfermedades hayan demostrado más sensibilidad para recoger el estatus del paciente, pero en tu opinión, ¿cómo deberíamos abordar? ¿Deberíamos escoger las escalas nosotros, buscar las que nos resulten más fáciles para los pacientes? Sí, yo creo que en el campo que nos toca hoy de psoriasis, sí que tras la revisión que hemos realizado, sí que hay varias que, digamos, son como más adaptadas y están en este sentido. O sea, son sencillas de rellenar, te permiten una cuantificación relativa y son fáciles. Son a lo mejor 10, 11 preguntas que nos permiten pues, entrar en este tema. Y estoy de acuerdo con Paco que bueno, suelen ser fáciles y para detectar el picor, el dolor o lo que le afecta al paciente, bien, estoy de acuerdo con él. Y sí, yo creo que el equipo clínico, los profesionales tienen que seleccionar cuál es la que más influye en cada una de las enfermedades. Nosotros desde farmacia siempre recomendamos que aunque las escalas generales sirven para la satisfacción general, si nosotros en una patología tenemos una escala específica, es positivo ir a esa escala específica porque si no nos podemos dispersar y no hay tanta relación, en este caso hay más relación entre el DLQI y el PASI que entre el SF36 y el PASI, evidentemente. Por tanto, yo creo que nuestra parte aquí sería seleccionarla muy bien, adaptarla para que el paciente la pudiera entender y colocarla para que el paciente la pudiera rellenar. Completamente de acuerdo. Muy bien, y ya para ir terminando, decía al principio que no era relativo a los PROs, pero sí que me parece como clínico la pandemia ha supuesto
un estrés para toda la organización. Y desde el punto de vista de la farmacoterapéutica y en este tipo de enfermedades, han explorado algunas áreas de mejora en la comunicación entre los profesionales del ámbito de la primaria y la hospitalaria que ya existían. Cuando un paciente sale de nuestro servicio con un biológico, un anti-TNF, un anti-IL6 o cualquier fármaco biológico, en atención primaria creo que hay cierta prevención y cierto desconocimiento o temor a las interacciones o al riesgo que tienen de infecciones. Y eso ha pasado con la vacuna. Hemos dado informaciones y recomendaciones no homogéneas. Ha habido una dificultad, los pacientes han llamado continuamente, estoy tomando metotrexate, ¿qué hago con la vacuna? Tengo un anticoagulante lúpico, me puede surgir trombos. Y después eso es diferente en cada área, Miguel Ángel. Cada área está haciendo estrategias un poco las que han ido surgiendo. ¿Para cuándo una estrategia de comunicación y de continuidad en la información entre hospitalaria y primaria? Porque nosotros ya hemos conseguido hablar y vos estáis estamos trabajando conjuntamente. Pero es verdad que cuando el paciente llega a su centro de salud, dice, estoy tomando baricitinib o estoy tomando upadacitinib y ¿me puedo poner la vacuna? ¿Qué vacuna me pongo? ¿Cómo lo arreglamos eso, Miguel Ángel? Sí, la verdad que ahí tenemos un margen de mejora, que aunque se ha avanzado, pero realmente la comunicación siempre puede mejorar. Yo creo que la pandemia sí que yo creo que nos ha enseñado que todo lo telemático ha venido para quedarse y nos ayuda. Y en ese sentido, por ejemplo, todo el proyecto de teleconsulta que tenemos en el SAS, creo que, y de relación entre profesionales y en lo que Telederma, y ahora nos comentará David seguramente, es un ejemplo a seguir. Yo creo que esto ha venido a demostrar que podríamos, ¿no? Y luego, por otro lado, yo creo que también es muy importante el seleccionar muy bien en qué pacientes hacemos ese tipo de actuación de mayor comunicación, a lo mejor en los inicios, en los cambios de tratamiento, y creo que igual que informamos al paciente, tendríamos que organizarnos también para que con su centro de atención primaria pudiera haber esa comunicación más fluida, evidentemente con formación permanente, pero con un acceso rápido y fácil, ¿no? Muchas gracias. Queda ya una última pregunta de la doctora Decán, reumatóloga de nuestra unidad. ¿Alguna sugerencia para unificar el uso de dichas escalas entre diferentes unidades clínicas? Es decir, que yo trato psoriásicas o tratamos psoriásica y David trata psoriasis, que consensuemos, y vosotros que hacéis la ayuda a la prescripción farmacéutica, que consensuemos las escalas que vamos a usar, porque no vamos a estar usando escalas diferentes, porque eso es un engorro realmente al final para el paciente y para nosotros mismos a la hora de evaluar. Sería necesario, ¿no? Sí, yo completamente de acuerdo con esta cuestión. La verdad que creo que las unidades IMIT deben ayudarnos a esto y nosotros nos hemos constituido como tal, pero hay un modelo muy bonito que yo creo que podemos imitar, que es el del Gregorio Marañón. Hace unos días coincidía con ellos y la verdad que, tiene muchos aspectos que pueden ser interesantes y que creo que de los que podemos aprender mucho. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Reitero mi agradecimiento, como siempre, y mi felicitación por mostrarnos tu visión de un aspecto que nos preocupa a todos. Yo creo que hemos puesto en valor dos aspectos importantes, que es el pactar objetivos de tratamiento y ser exigentes en el objetivo de tratamiento con respecto a la artritis reumatoide de remisión, pero en psoriasis con aclaramientos y en Crohn con inactividad o medido por CDAI. Y al mismo tiempo has puesto encima de la mesa una mirada cuantificable y evaluable que el paciente nos va a dar y que tiene que complementar la visión que nosotros tenemos de la actividad de la enfermedad. Yo espero que hayamos convencido a la audiencia de que es necesario medir, es necesario evaluar y es necesario pactar con los pacientes los objetivos terapéuticos. Y sin más, pues María José, si quieres, pasamos a la mesa de debate. Muchas gracias. Seguimos Muchas por aquí. gracias. Gracias. Perfecto, Pepe, cuando quieras. Sí. Bueno, vamos a seguir. José, si me pones
¿Me puedes poner la composición del panel? Sí, ahora mismo estaba invitando a abrir Muchas gracias. la cámara a los componentes de... Bueno, antes de continuar, vamos a presentar lo que es la verificación de asistencia a la jornada. Como sabéis, la jornada, como ha comentado antes María José Sánchez, la jornada tiene reconocimiento de interés científico y para ello tenéis que hacer una verificación de haber participado en la misma. Lo que había asistido al primer día de la jornada se hace de igual forma. Tenéis que acceder a una URL y esa URL os pedirá vuestro documento nacional de identidad, que es el código el que habéis utilizado para la inscripción, y luego un código de verificación. En este caso el código es 25. Esta información la vamos a pasar ahora mismo por el chat y podéis hacer la gestión de verificación de asistencia. Doctor Venegas, si le parece, pasamos con la mesa, con el debate coloquio. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Doy la bienvenida y presento esta mesa, que en mi opinión es un cierre magnífico de esta jornada. Presentando a sus componentes, vamos a tratar de cómo llevar a la práctica o qué estrategias de mejora necesitamos para conseguir los objetivos que pretendemos en la evaluación de pacientes con enfermedades inmunomediadas. En una de las diapositivas, que no lo he comentado, ponía, muchas veces empezamos a evaluar qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y quién lo hace. Y yo de estas tres grandes, digamos, elementos, al final, quizás también por el tiempo en el que lleva uno ya trabajando, creo que lo más importante son quiénes hacen las cosas. Como decía Cervantes, todos somos iguales y nos diferenciamos en lo que hacemos de más. Pues lo más importante es quién hace las cosas. Y tenemos la enorme suerte de contar hoy con personas enormemente implicadas, tanto en su vertiente clínica como en su vertiente de gestión y en su vertiente de utilización de las herramientas y de las nuevas tecnologías para implementar este cambio en el modelo sanitario enfocado a resultados en salud, a medir resultados y a evaluar esos resultados. Contamos con María Jesús Pareja, actualmente gerente en Hospital de Valme, anatomopatóloga y directora del plan de análisis, y que sé absolutamente de su implicación en el diseño de estrategias de conseguir resultados en salud, y es una participante siempre muy activa en los grupos de trabajo que analizan estas circunstancias, estas estrategias. Le doy la bienvenida, por supuesto, y estoy encantado de contar con ella. Está el doctor Colmenero, gerente del Hospital Virgen Macarena, internista y jefe de servicio de medicina interna del Hospital Virgen Macarena, y que con una amplia experiencia clínica y con el que estamos colaborando desde que trabajamos juntos en enormes estrategias, tanto con primaria y con su área de metabolismo en medicina interna, y que también tiene una visión ya experimentada de la realidad asistencial en el sistema sanitario público andaluz. David Moreno es jefe de servicio de dermatología del Hospital Virgen Macarena, ha tenido también puestos de responsabilidad asistencial y es artífice de uno de los proyectos más interesantes y que está dando una enorme cantidad de buenos resultados, como es el de Telederma, que al final se ha expandido a telemedicina, y su modelo, el modelo del Macarena, pues está siendo reproducido con garantías de éxito en muchos de los ámbitos de nuestro sistema sanitario. También estaba invitado Inmaculada Vázquez, que como la subdirectora general de asistencia sanitaria, que por razones de agenda pues no puede estar, pero sí es verdad que tenemos la suerte de contar con Víctor Ortega, con el que llevo trabajando casi más de un año en el diseño de herramientas informáticas a través del gestor de informes para facilitar la accesibilidad de los pacientes, y que siempre que hablo con él aprendo, porque tiene una visión muy clínica
y al mismo tiempo conoce perfectamente las herramientas informáticas. De tal forma que creo que estos 5 panelistas son enormemente valiosos para ayudarnos a decir qué tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacerlo y sobre todo quién tiene que hacerlo. Yo voy a ir haciendo algunas preguntas y después cada uno de nosotros contestará inicialmente. Empezaré por María Jesús, pero podemos abrir un debate en la medida que queráis al final o interrumpirnos. Hay una pregunta para cada uno de los ponentes, pero os podéis sentir libres de expresar evidentemente vuestra opinión. María Jesús, buenas tardes, bienvenida. No sé si tienes el micrófono. ¿Qué tal? Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. La primera pregunta va para ti, va en el sentido de ¿cuáles son, en tu opinión, los beneficios de medir resultados en salud y por qué hay que medir los resultados en salud? Bueno, yo, por hacer una breve introducción, nosotros somos el área de gestión sanitaria más grande de Andalucía. Eso significa que integramos atención primaria y hospitales y atención especializada. Eso, bajo mi humilde opinión, es una ventaja competitiva frente a los que no son áreas, y es que esta forma de trabajar integrada entre atención primaria y hospital facilita precisamente lo que usted me está preguntando esta tarde, ¿no? Cómo registrar y cómo medir los resultados de lo que hacemos. Me da mucha alegría ver cómo nuestra empresa está cambiando el modelo de negocio y el lenguaje, y estamos hablando o empezando a hablar de medicina basada en valor, ¿no? El valor es exactamente eso, los resultados partido por los costes, ¿no? Un cociente en el que no solo medimos los costes económicos de lo que hacemos, sino que medimos los resultados en salud. Medir los resultados en salud permite tener una visión de lo que estamos haciendo, de cómo lo estamos haciendo, y permite compararnos pues, con otras provincias, con otros hospitales o con otras comunidades o con otros países. Si no registramos y medimos lo que hacemos, difícilmente podremos comparar, mejorar y creo que también muy importante, planificar la asistencia sanitaria. Esta medición de resultados que hasta ahora yo creo que no se está haciendo, estamos centrados en ver muchos pacientes, en atender muchos pacientes. Cuanto más pacientes veamos en las consultas, parece que trabajamos mejor, pero nadie nos asegura que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. No solo un número, no se trata solo de ver muchísimos pacientes para no tener esa lista de espera que nos agobia a todos los gerentes, sino realmente ver lo que hacemos, cómo lo estamos haciendo y la calidad de esos resultados. Y lo que aporta de novedad este proyecto es incorporar la perspectiva del paciente, que tampoco hasta ahora se estaba incluyendo en nuestra forma de trabajar. Nos centramos mucho bueno, pues en el médico especialista de hospital que ve a estos pacientes. Los pacientes reumatológicos están realmente centrados en el ámbito hospitalario y no se le ha dado quizá la importancia a la atención primaria, que es la puerta de entrada al sistema. Es importante que nuestros médicos de atención primaria tengan formación para poder diagnosticar precozmente a los pacientes y que no estén dando vueltas, peloteando en la primaria sin diagnosticar y tarden años en llegar a los especialistas de hospital, porque este retraso diagnóstico tiene después sus repercusiones en la calidad de vida y en las secuelas de los pacientes. Por tanto, nos toca a los gestores facilitar esta formación a los médicos de atención primaria y a la enfermería de atención primaria. Y una vez que los pacientes acceden al sistema, registrar no solo los resultados analíticos, radiológicos o de revisión, sino toda la perspectiva del paciente que impactan tantísimo en su calidad de vida y que hasta ahora no prestábamos atención, ¿no? El dolor, la incapacidad funcional, la limitación en su actividad diaria y también la perspectiva social y psicológica. Que, bueno, esta visión un poquito más global o holística de la patología de estas enfermedades inmunomediadas que afectan tantísimo, pues nada, a la actividad laboral, las incapacidades, las invalidades, en fin, el ámbito laboral, que es muy importante también y que hasta ahora, pues bueno, realmente no medíamos, ¿no? Creo que es muy importante registrarlo. Creo que se va a comentar ahora, y lo hará Víctor probablemente, qué herramientas desde la parte de la tecnología de información se están implementando para poder realmente registrar estos resultados.
Y bueno, sí comentar que se está pilotando en Andalucía, en algunos centros. Nosotros os agradecemos la confianza por habernos elegido para pilotar este proyecto y es un nuevo modelo de atención entre primaria y hospital que seguro que va a mejorar muchísimo la atención y los resultados en salud de nuestros pacientes. Así que muchas gracias por la confianza. Muchísimas gracias a ti siempre por tu espíritu de colaboración y por tu capacidad de alumbrar. Voy a seguir con Miguel Ángel Colmenero. Después te haré algunas preguntas sobre la experiencia que tenéis en vuestra área sobre una unidad conjunta de psoriasis que está de artritis psoriásica que lleva reumatología y dermatología. Quería preguntarle a Miguel Ángel, bueno, María Jesús ha sido muy claro, es decir, es absolutamente necesario que cambiemos nuestra forma, no que renunciemos solo a medir, evidentemente, el ámbito cuantitativo, pero que tenemos que incorporar visiones cualitativas de lo que hacemos para aportar valor a nuestra actividad. Pero, Miguel Ángel, ¿cuáles son, en tu opinión, las principales barreras para medir resultados en salud en los términos en los que estamos hablando ahora mismo y cómo podríamos superar esas barreras? Hola, buenas tardes. Desde mi punto de vista, hay tres tipos de barreras a la hora de intentar sacar resultados en salud, y son los tres pilares sobre los cuales tenemos que desarrollar los mismos. Los pacientes, ya se ha hablado sobradamente sobre ese tema, pero creo que es un pilar en el que hay que ahondar. Los pacientes tienen que tener conocimiento de su enfermedad, y si conocen su enfermedad, conocen las comorbilidades y conocen los riesgos, las posibilidades de tratamiento, porque muchas veces hablamos de enfermedad inmunomediada, pero muchos de estos pacientes son pluripatológicos, en el cual interaccionan multitud de medicamentos. Si conseguimos que los pacientes no solo se informen, sino que también se formen, tanto ellos como su familia, probablemente consigamos un dato, o sea, consigamos avanzar mucho. Se habla mucho de escalas de calidad de vida. Yo creo que en este tipo de enfermedades las escalas son muy importantes, ya que nos va a medir incluso un pronóstico a corto o medio plazo y que nos va a permitir modular los tratamientos. Pero, sin embargo, hemos hablado o habéis comentado multitud de escalas de calidad de vida. Si nosotros queremos tener resultados comparables, tenemos que utilizar escalas comunes. Está muy bien hablar de un área de gestión integrada con hospital y con atención primaria, pero yo creo que deberíamos incluso polarizar más y que fuera esas escalas difundidas a nivel autonómico, por lo cual deberíamos de exportar mucho los datos. Otro aspecto importante son los profesionales. Los profesionales deben estar orientados también en la medición de resultados en salud, deben de tener los conocimientos suficientes y deben de trabajar desde mi punto de vista, como ha dicho María Jesús, y como habéis comentado, tanto de forma coordinada entre atención primaria y atención especializada. Yo creo que muchos de los incentivos que nos ponen en el CRP nuestro, en el contacto programa, deberían de empezar al menos una parte a orientarse en la relación a resultados en salud. Es un pequeño estímulo, pero bueno, yo creo que es importante. Y el último pilar, que creo que es quizás el que debe impulsar más, conjuntamente con los dos anteriores, sería la administración. Los sistemas de información que tenemos en este momento son rígidos y poco flexibles. Muchas veces hay mucha dificultad en una explotación con una descarga masiva de los datos y la interpretación de los mismos. Seguro que Víctor nos va a documentar ampliamente sobre ese tema. A nivel del hospital, nosotros, junto con los equipos multidisciplinares de profesionales, tenemos la unidad de innovación, junto con la unidad de tecnología de la información, que nos permite avanzar este tema, pero yo creo que debe de globalizarse más. Por otra parte, un paso muy importante, si no hablamos de áreas de gestión integrada, que muchas veces es complicado por el tamaño del área o por el tamaño del hospital, sí se debería de trabajar conjuntamente los resultados en salud entre las dos áreas asistenciales. Es muy difícil hablar de resultados en salud cuando se mide una cosa en atención primaria y otra cosa en atención especializada. Sobre todo cuando los resultados en salud no tienen relación con las áreas, no entiende de áreas. Yo creo que muchas veces los presupuestos que se hacen
no se tienen en cuenta, se tienen resultados, pero no se tienen en cuenta el presupuesto, ni siquiera la evaluación de los mismos. Por lo cual, creo que hay que cambiar el modelo que actualmente se utiliza para conseguir de verdad resultados. Gracias, Miguel Ángel. Tú sabes que desde el PAERME estábamos favoreciendo la incorporación de alguna evaluación de índices de actividad en la patología de alto impacto, fundamentalmente en artritis reumatoide y en psoriásica y en espondilitis. De hecho, nuestro acuerdo de gestión está, tenemos que decir qué porcentaje de pacientes que inician biológicos entran en remisión o qué porcentaje de pacientes que están en remisión pueden ser optimizados. Pero somos conscientes de que esa recogida de datos la tenemos que hacer de forma independiente a los registros de DIRAYA, porque son de registros propios. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué piensas tú que podríamos hacer para avanzar y porque eso además permitiría evitar variabilidad en la estandarización de la práctica clínica, ¿no? O sea, el paciente con AR sabe que le van a medir esto, aquí en Huelca Lovera y en Jaén. ¿Qué se te ocurre a ti para favorecer y estandarizar esta evaluación de los resultados en salud en IMID? Desde mi punto de vista, la extracción y manipulación del dato debería ser desde el Servicio Andaluz de Salud. Nosotros tenemos una serie de fuentes de información que son corporativas y comunes en toda Andalucía y que nos permite la integración del dato, pero hace falta una coordinación, hace falta una estandarización de los indicadores y todo eso sí nos permitiría tener resultados comparables, no solo dentro de un área sanitaria, sino sobre todo a nivel de Andalucía. En caso de que eso no se pueda hacer, tendríamos que ir a lo que se está haciendo actualmente, como tú has comentado el caso en nuestro hospital o en concreto en otras unidades. Pero yo creo que lo ideal sería una iniciativa por parte del Servicio Andaluz de Salud, basándose en todas las unidades de información que tenemos en este momento. Y eso nos permitiría, desde mi punto de vista, en convertirnos en referente a nivel nacional. Seguramente. Y después, Víctor, seguramente nos puede aclarar algunos aspectos sobre este cambio. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde y por compartir con nosotros este rato. Voy a preguntarle a David Moreno a una visión clínica como jefe de servicio y dermatólogo y una visión de gestión, porque ha sido director médico, y casi una visión estratégica porque es el responsable de un programa que está teniendo un enorme éxito y al que nosotros nos hemos apuntado como clínicos y la verdad es que tanto primaria como el ámbito hospitalario están altamente satisfechos con los resultados. David, buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. No sé si me estás escuchando, sí, ¿no? Sí, perfectamente. David, mira, tú sabes perfectamente, hemos hablado nosotros muchas veces que nos evalúan habitualmente, la mayor parte del peso de la evaluación cae en indicadores cuantitativos. Si hemos visto 1000, tenemos que ver 2000, primeras revisiones, estancias medias, índice de utilización de estancias, pero realmente cuando hablamos de hospitales así, de medio millón de personas, estamos hablando de 30.000 consultas, 40.000 consultas, pero realmente eso refleja muy poco, o refleja exactamente la cantidad de lo que hacemos, pero no la calidad de lo que hacemos, ni cómo lo hacemos. Mi pregunta es, ¿cómo van a ser medidos los profesionales cuando empecemos a utilizar indicadores de respuesta terapéutica o de actividad o de objetivos terapéuticos en el ámbito de las IMID o en otros ámbitos? ¿Cómo crees tú que hacia dónde va a ir la organización para evaluarnos? ¿Nos van a evaluar por la tasa de remisión o de aclaramiento que tenemos, la tasa de complicaciones? ¿Cómo visualizas tú, que tienes una visión de presente y de futuro, hacia dónde irá la organización? Bueno, pues muchas gracias, Pepe, y a Pepe y a Miguel Ángel y a María José por invitarme a participar esta tarde con vosotros. Tenía muchas notas cogidas de vuestras intervenciones, pero bueno, también es verdad que tenía turno de palabra aquí y no quería tampoco quitar más
más tiempo. Me han gustado mucho vuestras presentaciones, han sido muy acertadas en los dos ámbitos, en el resultado, digamos, más objetivo físico y en el más subjetivo o planteado por el paciente. La realidad es que en cuanto, como ha dicho también mi director gerente, tenemos mucho espacio de mejora. Tenemos que reconocer que en general la consecución de objetivos terapéuticos, de resultados en salud, no se suele medir actualmente de manera rutinaria más allá, en el caso de la psoriasis, de la medida del PASI individual, que no es otra cosa que medir la intensidad o la gravedad de la enfermedad en base a la exploración física, y eso es lo que se está haciendo. Sí que es verdad que en entornos de gestión más avanzados, con una cultura de calidad un poquito más consolidada, unidades acreditadas, por supuesto, sí que es más habitual que agreguemos estos resultados de PASI, como tú has dicho antes, ¿no? Para ver y alcanzar acuerdos de gestión con las direcciones, y también nos sirven pues, para extraer conclusiones sobre cómo estamos tomando estas decisiones, como decía antes la doctora Pareja, ¿no? Para conocer el impacto de estas decisiones sobre no ya un paciente individual, sino sobre un conjunto de personas con una misma enfermedad, y sobre todo también, y me parece fundamental, para saber si realmente esta importante inversión que se hace, que el sistema de salud hace en el tratamiento de la SIMID, psoriasis en nuestro caso, pues está teniendo un retorno favorable en términos de mejoría objetiva y subjetiva en la población de pacientes con psoriasis. Esa es la evaluación que como mucho hacemos. De momento esta medida se limita a eso, al uso de instrumentos que se basan exclusivamente en la exploración física que realiza el dermatólogo. Sobre medir nuestra actuación en términos de calidad de vida, en términos de PRO, si bien esta aproximación es rutinaria en el contexto de ensayos clínicos, hay que decir que estamos lejos de una implantación generalizada en el campo de la práctica clínica habitual, ¿no? Como veníamos comentando antes. Por lo tanto, lo que se mide, y no en todos esos, si el paciente tiene lesiones o no se mide. Sería altamente deseable, un poco volviendo a la presentación de Miguel Ángel, que además de medir esta mejoría física objetiva, midiéramos también en una medida una mejoría de la mejoría del bienestar del paciente y cómo este tratamiento está mejorando su desempeño personal, social, familiar, para lo que, como venimos y es el motivo de este debate, deberíamos incorporar instrumentos PRO a las mediciones que hacemos. Barreras, muchas, algunas ya las ha comentado mi director gerente, Miguel Ángel. Quizás ha planteado 4, yo empezaría con la más limitante de todas, es la del profesional. El profesional se crea efectivamente que necesitamos incorporar, necesitamos medir algo más que lo que medimos con la exploración física, ¿no? Y es cierto que vemos pacientes con una exploración física que podemos considerar aceptable, un PASI que podemos considerar aceptable, y sin embargo el paciente no está del todo satisfecho. Pues para medir estas cosas que el PASI no mide, pues sí que deberíamos incorporar estos. Pero lo primero que tenemos que intentar como profesionales es realmente asumir, incorporar esa subjetividad que decíamos antes en una pregunta de la audiencia, esa subjetividad que en este caso sí que es deseable, ya que procede de la persona que sufre al final la enfermedad y los efectos del tratamiento. Estaba mirando... Digo, estamos lejos. Estaba mirando, no porque, sino porque me están llegando algunas preguntas al chat, ¿vale? Porque tenemos al chat del móvil, por eso estaba cogiendo el móvil. Después, muchas gracias, David. Te preguntaré luego cuál es tu opinión sobre los modelos asistenciales de consultas interdisciplinares, porque yo sé que sabes que es una pregunta que te iba a hacer con respecto al modelo de asistencia conjunta presencial. Y voy a darle la palabra primero a Víctor, que creo que nos puede aclarar algunas cosas, y después en el debate entre todos también querré escuchar la visión de María Jesús sobre su experiencia en su hospital sobre psoriásica. Víctor es una persona absolutamente, si yo tuviera que decir cómo me siento, cómo me he sentido durante estos meses de trabajo con él, me he sentido enormemente acompañado. Que no es muy importante escoger bien o tener la suerte de tener buenos compañeros de viaje en los proyectos, tanto vitales como profesionales. Eso es fundamental. Y yo he tenido la enorme suerte, se lo digo públicamente, de trabajar primero empezamos a trabajar con Fran Sánchez Laguna y después Víctor cogió las riendas del proyecto trabajando en accesibilidad.
trabajar en accesibilidad con primaria es empezar ya a trabajar en resultados en salud, porque cuanto antes llegue el paciente a la consulta donde se le van a resolver sus problemas, antes se podrán conseguir objetivos. Así que Víctor es una persona que compartimos una visión desde la primaria y desde el ámbito de la hospitalaria enfocado a mejorar los resultados. Y la pregunta que yo quiero hacerle primero es, ¿se está haciendo algo sobre la evaluación y la medición de resultados en salud a nivel del sistema sanitario público? Víctor. Bueno, pues muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la presentación, Pepe, porque efectivamente yo también estoy trabajando muy a gusto contigo. Estamos, la verdad, que en la misma línea y así da gusto. Y agradecer también a la organización el contar conmigo. La medición de los resultados en salud es una necesidad que todos sentimos, sienten los profesionales y sienten, por supuesto, pues a nivel central la asistencia sanitaria. Es verdad que tenemos muchas dificultades porque hay que reconocer la rigidez de los sistemas de información actuales. Esa rigidez es hasta el punto que todo lo que se está desarrollando nuevo en sistemas de información está fuera de ese DIRAYA al que todos nos referimos. O sea, en todo lo nuevo que se hace no es DIRAYA en realidad, aunque parezca que está dentro de DIRAYA, pero son servicios web independientes, porque eso sí que nos da mucha más flexibilidad a la hora de implementar nuevas cosas y mejorar las herramientas. Y ahora mismo tenemos muchas dificultades en medir esos resultados en salud porque los sistemas de información no se pensaron para hacerlo. Y tenemos muchas dificultades para encontrar el dato. Tenemos muchos datos, pero no somos capaces de encontrarlos y ni siquiera llegar a nivel de describirlos, mucho menos el análisis predictivo y el prescriptivo que pueden darnos. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Pues ahora mismo tenemos una herramienta que estamos usando para todas estas necesidades a corto plazo, para dar respuesta a estas necesidades a corto plazo, que es gestor de informe, porque por lo menos nos permite estructurar la información y una vez estructurada podemos sí analizarla, explotarla e intentar utilizarla en beneficio del paciente siempre. Y eso es lo que estamos haciendo. Estructuramos esa información y a partir de ahí sí que podemos, efectivamente, si en esos diseños de gestor de informe implementamos medidas de resultados en salud, pues podemos explotarlas y ver la respuesta a nuestras actuaciones que vemos en los pacientes. Aprovecho también para apuntar esa parte de la medición del paciente, de la subjetividad del paciente, que también estamos empezando a explorar ese camino. La parte del paciente a nivel Sistema Andaluz de Salud la estamos desarrollando a través de la aplicación Salud Andalucía y, por ejemplo, estamos cerca de lanzar un primer cuestionario de seguimiento de pacientes crónicos, en este caso, a través de la aplicación. En principio, básicamente, el funcionamiento sería, desde el plan de crónicos se identifican una serie de pacientes que tienen un mayor riesgo de descompensación y se le activa un seguimiento a través de la aplicación. Los pacientes tienen a su disposición una serie de cuestionarios sencillos y fácilmente cumplimentables por ellos, y esos cuestionarios generan información y avisos a los profesionales en caso de que determinadas respuestas o mediciones indiquen que efectivamente es posible que exista una descompensación en el paciente. Ese aviso llega al profesional, en este caso por ahora a través del buzón del profesional, y se puede actuar proactivamente antes que la descompensación pues genere mayores problemas. Tú estás diciendo que ya es real que haya una posibilidad de integrar la percepción del paciente estructurada con DIRAYA, y sabes que hemos hablado muchas veces sobre si estamos preparados ya para, una vez que decidamos los clínicos, dermatólogos conjuntamente con
con los reumatólogos, dermatólogos y digestólogos, con farmacia, todo el equipo multidisciplinar con primaria, ¿estaríamos ya en disposición de consensuar un core básico, mínimo, y que en Diraya podamos... Es que además lo hacemos en el día a día. O sea, yo cuando veo a un paciente con artritis reumatoide y tiene un biológico o tiene otro, hago un CDAI o hago un DAS-PCR o hago un ASDAS o hago un DAPSA. Eso lo voy a ver yo, que lo podamos explotar en nuestro sistema. Si son herramientas que podemos diseñar en gestor de informes, sí. Son herramientas ya prediseñadas. Pero sí, exactamente. El tema es eso. Lo que tenemos ya es el poder traducir esas herramientas a gestor de informe con sus limitaciones, hay que reconocerlo, pero bueno, nos está dando respuesta a muchas de las necesidades que nos están surgiendo. Si somos capaces de traducirlo a gestor de informe, sí que lo podemos ver. Si tienen ciertas limitaciones que no nos permitan traducirlas exactamente a gestor de informe, habrá que ver cómo se pueden implementar, que seguro que hay otras formas de poderlo integrar en la historia. Muy bien, y una última pregunta, que esta era para Isma, pero te la voy a hacer a ti. ¿Tú crees que debería ser pública esta información de los resultados a nivel poblacional? Sí, claro. Sí. Estamos de acuerdo una vez más. Muchísimas gracias. Yo creo que vamos a dar paso ahora a que las personas que están viéndonos hagan preguntas, y si hay algún tiempo que sobre, pues me gustará conocer la opinión de los modelos asistenciales de MIMID. Yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de las barreras y que tenemos unas áreas de oportunidad para mejorar lo que hacemos con nuestros pacientes. Tengo una pregunta aquí de la doctora Ureña, a la que aquí saludo cordialmente, reumatóloga que trabaja en el hospital de Málaga, en Carlos Haya. Ella un poco aboga porque realmente ha asumido el papel del reumatólogo y para hacer todo lo que hay que hacer correctamente en la atención correcta de los pacientes. Pero pone encima de la mesa un factor que ha tardado tiempo en salir, que es cuándo hacemos tiempo. Con las agendas que tenemos actualmente, tenemos que hacer una optimización del tiempo de agenda enormemente, absolutamente estricta, porque realmente todo esto va incrementando la carga de tareas que tiene que hacer el clínico. A cualquiera de los 4 que estáis ahora mismo, ¿qué pensáis? ¿Podemos estandarizar esto teniendo en cuenta consultas de 18, 20 todos los días? ¿Cómo podemos solventar ese problema? No lo pregunto yo, lo pregunta la audiencia. Yo también lo voy a preguntar. Yo quizás no me gusta generar polémica, pero bueno, lo divertido quizás en estos debates sea la polémica, y a lo mejor quedaría a lo mejor feo que lo dijera Miguel o María Jesús, ¿no? Pero bueno, hombre, yo siempre que surge el tema de tiempo, siempre se asume que lo que hace rebosar ese vaso del tiempo es lo que se está proponiendo. No sé si me explico. Sí. Lo que la pandemia nos ha enseñado, una de las grandes cosas que nos ha enseñado la pandemia, y es que muchas de las cosas que hacemos en los hospitales o hacíamos hasta marzo de 2020, quizás no las necesitamos hacer para mantener el buen nivel de salud de nuestra población. Es decir, por supuesto, el tiempo es importante, pero es cuestión de priorizar qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Yo creo que se me ha entendido, ¿verdad? Perfectamente, perfectamente. Sí, eso era algo que cuando empezamos a hacer llamadas telefónicas al principio, muchos pacientes, aparte también influía el miedo, pero si hacías una entrevista estructurada, perfectamente dirigida, que nos permitiera ver de una forma somera cómo está el paciente, evidentemente no íbamos a explorarle telefónicamente, aunque ya hay experiencias que con videoconferencias el paciente nos puede enseñar las manos o nos puede enseñar cómo hace un balance de hombro o de cadera. Pero es verdad
que muchos pacientes resolvíamos la consulta, veíamos los análisis, si había alguna prueba de imagen complementaria la revisábamos, emitíamos un informe. Y eso es verdad que la tendencia será a compatibilizar, a tener disponibilidad para aquellos pacientes que realmente lo necesiten, es decir, gestionar y hacer las agendas flexibles y si el paciente está en remisión, pues verlo cada 6 meses o llamadas telefónicas y realmente verlo cuando lo necesiten, ¿no? Y haciendo los controles de laboratorio en colaboración con atención primaria. Así que es verdad que necesitamos tiempo, pero es lo que yo decía, que la gestión del tiempo de la agenda debe también ser analizada, ¿no? Ser analizada. Mi opinión personal es muy acorde con la de David. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que se pueden atender pacientes de otra forma. Por una parte, a nivel de una dirección, se tiene que valorar lo que son las listas de espera, que al final es la accesibilidad del paciente y al final es el grado de satisfacción del paciente que ya está dañado antes de que sea visto, y por otra parte es la forma en que se tiene que atender ese paciente. Hay muchas formas de valorar al paciente y yo creo que el trabajo conjunto entre atención primaria y atención especializada es básico. Si hablamos de enfermedades inmunomediadas, pues al final los foros suelen ser de especialistas, pero yo no he visto otro especialista de primaria. Tiene que haber un consenso entre lo que se deriva, cómo se deriva y por qué se deriva. Y además otro consenso en la forma en que se debe de ver ese paciente. Yo creo que la telederma nos ha enseñado mucho y yo creo que eso, que es una extensión posible, nos tiene que servir también para aprender y para valorar de otra forma. Ha comentado Víctor la posibilidad de una app para pacientes. Si nosotros tenemos en cuenta la cantidad de pacientes pluripatológicos que tenemos en cuenta el importe de gasto sanitario que eso genera, el hecho de implicar a la familia y implicar a los pacientes puede hacer que en el curso de unos años, no ahora, evidentemente, esto cambie. Pero tenemos que tener una visión, tanto lo que es la administración, como son los gestores y como son los profesionales, de que esto tiene que cambiar. Si nosotros seguimos haciendo, como comenté, objetivos cortoplacistas, no vamos a salir nunca de este atolladero. Porque por mucho que tú montes, si tienes que dar respuesta a un volumen ingente de pacientes, no es posible una atención correcta, desde mi punto de vista. Bueno, yo creo que cuando, me imagino que David va a hacer en algún momento un corte de toda la actividad y nosotros vamos haciendo cortes de actividad de teleconsulta y desde luego yo no puedo dejar de estar satisfecho con cómo se están relacionando. Es una magnífica vía de comunicación clínica y que queda registrada. Y eso es importantísimo porque evidentemente hay pacientes que hay que ver, pero si tú el 50% de los pacientes los resuelves en teleconsulta, pues eso es una forma de gestión que es avanzada. Pero yo voy más allá, es que hagas el procedimiento clínico presencial de consulta, lo que es importante es que consensuemos lo que tenemos que registrar de forma estandarizada. No es de recibo que todavía haya un 40% de pacientes con enfermedades de alto impacto a los que no se le hace un índice de actividad clínica. Son datos publicados de la RxM. Quería hacer un comentario adicional porque además, al final, evidentemente, la cabra tira al monte y, hombre, hablar de tecnología, pues estoy especialmente cómodo, obviamente, ¿no? Entonces, quizás no haya que llegar al extremo, al debate de siempre, de que, claro, con la tecnología, pues el paciente en vez de verlo aquí, pues lo vemos allí. Yo creo que al final lo que se pretende o lo que deberíamos intentar es optimizar perfectamente los tiempos, no solo del hospital, sino de los centros de salud, ¿de acuerdo? Nosotros en el caso de, hablando de apps para la monitorización de pacientes, hace ya unos años nos dimos cuenta que gracias a la incorporación a la rutina terapéutica de la psoriasis y de los medicamentos biológicos, resulta que teníamos muchas revisiones de pacientes que venían a ver el resultado de una analítica que se había hecho en su centro de salud, que su médico dermatólogo podía ver en estación clínica, en el módulo provincial, hacer una exploración física que era nula, PASI 0,
PASI muy bajo absoluto, porque el paciente era buen respondedor, y preguntarle qué tal va y decir, pues muy bien, estoy satisfecho, y de nuevo concertar otra cita para dentro de 4 o 6 meses para hacer exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y esto pues vinimos a sustituirlo con total garantía y seguridad por una app que básicamente lo que le ofrece al paciente es una herramienta pro en la que se le pregunta cómo está, qué tal va, si ha hecho se ha administrado los tratamientos, y en caso de alguna alerta, pues evidentemente pues ya nos llega a nosotros esa alerta y ya nos ponemos en contacto a ver qué pasa, ¿no? Entonces no se trata de decir con esto de la tecnología, bueno, pues lo veo o no lo veo en el hospital, no, se trata de que muchos pacientes, un porcentaje importante en IMIDs, porque estamos hablando del impacto de las IMIDs, pero tenemos que ver también, y que ya que se está invirtiendo tantísimo en tratamiento de IMIDs, evidentemente tiene que retornar en la organización. ¿Y cómo retorna? Pues agilizando, adelgazando los procesos, permitiendo que veamos a los pacientes de otra forma, que veamos a otros pacientes para los que no hay tratamientos tan prolongados. Lo digo muchas veces y es un comentario que no a todos los colegas les gusta. Muchos decimos o dicen, yo es que prefiero ver el paciente en consulta, aunque esté bien y aunque sea un seguimiento de una IMID. Nos tenemos que preguntar, no es lo que prefiere el dermatólogo, el reumatólogo, el internista, sino lo que prefiere el paciente. Y en un paciente que se encuentra perfectamente de su enfermedad, gracias a estos tratamientos que empleamos, por supuesto, desde luego ya el máximo, el sumum del bienestar y de la calidad de vida no es estar bien, sino encima no tener que ir ni al médico. Eso lo tenemos que pensar, y en clave más de qué necesita o qué prefiere el paciente más que qué preferimos nosotros como clínicos. Muchas gracias, David. Hay una pregunta de la audiencia. Quiero abrir, obviamente, la posibilidad de que todo el mundo pueda participar. Hay una pregunta para Víctor. ¿Cuándo se plantea realizar el pilotaje del uso de los cuestionarios autogestionados por parte de los pacientes crónicos? ¿La mensajería a los profesionales de referencia de los pacientes crónicos se ha aprobado ya? Y en caso afirmativo, ¿en qué contexto? Sí, bueno, este proyecto de Crónico está a punto de salir. Estamos afinando mensajes y mensajería, efectivamente, pero está muy avanzado. No sabría deciros exactamente fechas, pero muy a corto plazo estará fuera. El sistema de mensajería a los profesionales sí está aprobado porque se usa ya para otros asuntos. El buzón del profesional ya recibe avisos al profesional, por ejemplo, de los pacientes que acuden, pacientes de atención primaria que acuden a urgencias hospitalarias, pues los médicos de familia pues recibimos un mensaje de ese paciente que ha acudido y un acceso a ese informe para ver qué ha pasado con él. O sea, sí está aprobado. En el caso de crónicos, por ejemplo, pues dependiendo de los hallazgos en el cuestionario, pues se avisa o a su enfermera o a su médico de familia para hacer la valoración que conlleve ese hallazgo. Pero sí está aprobado y está usándose, de hecho, en otras funciones. Muchas gracias, Víctor. A mí no me gustaría desaprovechar la oportunidad de tener aquí a tanta gente con tanta capacidad para que pedirle su opinión sobre los modelos asistenciales en IMID, porque ese es un debate que está en la literatura. Hay gente que considera que son altamente eficientes y beneficiosos para el paciente la presencia de atención conjunta, simultánea, entre diferentes profesionales. Hay otra visión de que son, que es dedicar recursos de personas para un solo acto de consulta y pues eso puede ser ineficiente. Y después, pues el jueves pasado, escuchamos la presentación de un modelo en que sea una especie de instituto, de IMID, donde están integrados todos los profesionales que intervienen en todo, de forma transversal, ¿no? Nosotros estamos trabajando de una forma, cada uno en su consulta, pero con un nivel de comunicación bastante alto. Ya se protocolizaron los criterios de derivación y ahora ya Derma y Reuma comparten en sesión clínica, en sesión de prescripción, alternativas terapéuticas. Con digestivo estamos trabajando también. Sin embargo, el modelo en el Hospital de María Jesús hay una consulta
con un rendimiento, al menos en lo que yo he leído, bastante alto con beneficio a los pacientes y que está llevada a cabo es una vez al mes, una dermatóloga y una reumatóloga. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista de la viabilidad clínica de los modelos, sabiendo que todos tienen pros y todos tienen contras? Yo, por alusiones, ¿de acuerdo? Es una forma muy eficiente de trabajar y realmente es un modelo colaborativo en red por un equipo multidisciplinar. Pues bueno, es un ejemplo real que funciona en nuestra área sanitaria desde hace muchísimo tiempo y efectivamente un acuerdo colaborativo entre los servicios de reumatología y de dermatología. Tienen esta consulta monográfica de artritis psoriásica y lo que conseguimos realmente es que los pacientes en un modelo de acto único, de verdad, vengan un único día al hospital a consulta y sean atendidos por los diferentes especialistas de las diferentes patologías que padecen. No tiene sentido que vengan un día al dermatólogo, que algunos servicios de dermatología, desde luego en la era anterior a la telederma o a la redderma, podíamos tener hasta 5.000 PAPs pendientes, ¿verdad, David? Que él lo sabe bien, porque nos ha ayudado muchísimo en alguna provincia de Andalucía. Y este es un modelo, como digo, muy eficiente para resolver los problemas en formato de acto único. Y por añadir, ¿no? Las herramientas de teleconsulta realmente facilitan el abordaje de estos pacientes que ya disponen de estas aplicaciones corporativas en sus teléfonos móviles, porque a través de las aplicaciones de Salud Responde, Clip Salud o la app de Salud Andalucía pueden ver sus analíticas. O sea, tú no tienes que venir al hospital para que el médico te dé el resultado de tu analítica. Eso ya está obsoleto. Lo único que sí es verdad es que tuvo que llegar el COVID para que cambiáramos la forma de trabajar. Y bueno, pues sí, de las pocas cosas buenas que ha tenido la pandemia es esta, ¿no? Que realmente todos hemos interiorizado que hay que cambiar la forma de trabajar y que es, yo no sé si hasta un 50% de nuestra actividad se puede resolver por teleconsulta. Así que, bueno, pues es la forma, ¿no? de trabajar. Muchas gracias, María Jesús. David, o Miguel, o Víctor. Me consta que efectivamente el modelo que se planteó en el Virgen de Val me lo conozco a través de los colegas, obviamente, y es un modelo orientado al acto único para evitar repeticiones de lo que estamos hablando. Yo en cuanto al modelo, y volviendo un poquito al argumento anterior, quizás no tengamos un modelo plenamente desarrollado, o si no desarrollado, no maduro todavía, pero estamos en ello. Pero sí creo que tiene que basarse en 3 pilares fundamentales. Primero, ya lo hemos dicho 1000 veces, multidisciplinar, no solo reumaderma, también, por supuesto, el internista tiene que estar, el digestólogo y todos los especialistas que nos ayuden a que el paciente esté perfectamente. En segundo lugar, cualquier modelo de IMID hoy día, insisto, afortunadamente, gracias a los medicamentos tan efectivos que tenemos, al menos en psoriasis, tiene que ser un modelo altamente tecnológico. Un uso intensivo de la tecnología que permita que ese paciente se optimice mucho los contactos con el punto de servicio, ya sea atención primaria o ya sea hospital. Porque al final creo que el objetivo que deben tener, la misión que deben tener estas unidades o estas organizaciones para la atención al paciente con IMID es la desmedicalización del proceso en la medida de lo posible. Es decir, son pacientes, por supuesto, los que no controlamos tendrán que tener la carga de atención que necesiten, por supuesto, pero debemos intentar adelgazar los procesos en aquellos pacientes con buena respuesta terapéutica, sin complicaciones, sin comorbilidades, etc. Y para eso, una atención multidisciplinar en el punto de servicio y una alta tecnificación de estas unidades me resulta fundamental. Yo estoy totalmente de acuerdo con David. No creo que solo el proceso tenga que verlo un reumatólogo o un dermatólogo. Pienso que muchos de estos enfermos son pluripatológicos, deben de verlo, de valorarlo también los internistas, pero pienso que el paciente llega al hospital, está media hora, 1 hora o lo que sea y se va. Y tiene que ver un pilar fuerte en primaria. La realidad, esa es la teoría. La realidad, ¿cuál es? Que todos tenemos un volumen importante de pacientes, de una cosa o de otra, y primaria tiene un tiempo muy limitado para ello. Entonces, totalmente de acuerdo con David, que o empezamos a aplicar otras formas de asistencia diferentes, basándose en tecnología de información, basándose en todo lo que queramos. Pero si no vamos por ahí, al final cualquier medida
se va a agotar. Y se va a agotar por el tema tiempo. El tema tiempo siempre se achaca, siempre se dice que podemos mejorarlo, pero la realidad ¿cuál es? Pues la realidad es que te puedes encontrar con una consulta de 25 que por la razón que sea no se gestiona desde un punto de vista de otro, o que el médico de atención primaria tiene 7 minutos por paciente. Entonces, tenemos que utilizar otra serie de medidas, basándonos fundamentalmente desde mi punto de vista en la tecnología, para que esos enfermos sean atendidos en acto único o en primaria, incluso. Yo creo que los modelos asistenciales pueden ser en teleconsulta, pueden ser presenciales cuando necesite el paciente, podemos hacer agendas flexibles, pero lo que es irrenunciable es que la práctica clínica en un proceso muy determinado tiene que ser estandarizado. Es decir, me da igual si lo ve el reumatólogo o el dermatólogo, o en el caso de interna cuando hacemos consultas multidisciplinares, como tú bien sabes, en FLS, que es la experiencia que tenemos nosotros. Pero lo que tenemos que pedir a los profesionales es que definan perfectamente qué van a hacer, cada cuánto tiempo lo van a hacer y cuáles son los objetivos y cómo recogen esos objetivos y esos resultados. Yo creo que esa es una tarea que todavía no está ni siquiera resuelta. ¿Por qué no? Porque como decía David decía antes, bueno, yo quiero ver al paciente, a lo mejor no le hago un NAPSI, pero veo al paciente. Y si está bien, pues lo veo y ya está, ya ha consumido un tiempo de consulta. Entonces, es muy importante estandarizar los procesos en IMID, ¿no? Y enfocado a resultados, a obtener resultados de salud. ¿Hay algún comentario aquí también de la sala, de la audiencia, sobre la necesidad de hacer sesiones clínicas multidisciplinares en espacios comunes? Porque atención primaria y el flujo de conocimiento compartido es absolutamente necesario, y abro una lanza en el tema del riesgo cardiovascular. Nuestros pacientes con IMID tienen una alta mortalidad cardiovascular y muchas veces ni uno ni otro tomamos las decisiones terapéuticas necesarias, ni siquiera hemos consensuado objetivos terapéuticos también en riesgo cardiovascular. Y después hay alguien también que dice la visión del pluripatológico con una visión integral de todos los profesionales especializados en enfermedades mediadas por mecanismos inmunes. Muy bien, yo no sé si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta o alguna cuestión final, o quiere hacer alguna reflexión antes de cerrar la mesa. Estamos a 5 minutos de las 6:30 por ser disciplinados con el tiempo. Yo quería hacer un comentario, una pregunta. Estaba buscando una pregunta que hizo Miguel Ángel antes sobre la incorporación en los acuerdos de gestión. Bueno, al fin y al cabo preguntaba, no la encuentro porque son muchas. Aquí, efectivamente, comentaba Miguel Ángel, dice que bueno, es necesario un cambio de modelo y priorizar los resultados como objetivo del CRP, ¿no? Para movernos y no por resultado y no por volumen, y plantea qué tal porcentaje, qué tal sería medir el porcentaje de pacientes controlados. Control podría ser por PASI 100 o por PRO, ¿no? Eso es lo que plantea Miguel Ángel, y me parece un debate muy interesante porque al final hablamos mucho de PRO, hablamos mucho de los resultados medidos por el paciente, pero al final siempre anteponemos el PASI 100. El PASI 100 es el aclaramiento completo de la psoriasis, ¿no? Entonces, bueno, pues al final si nos quedamos con esos objetivos tan exigentes, que son, ojo, poco realistas, ¿de acuerdo? Pues al final siempre la sensación de insatisfacción va a estar ahí, ¿no? Sí. Entonces, pienso, como hemos dicho antes, que los PRO van a medir cosas que el PASI no miden, que la exploración objetiva no mide. Por lo tanto, en caso de medir, y que sería deseable medir, y como ha dicho antes, creo que Miguel Colmenero, y medirlo todo el mundo igual, y que sea público, tendrían que ir de la mano los dos indicadores, tanto el PASI 100 como el PRO. Yo cuando estamos en debate con colegas y siempre defienden, no, solo hay que medir el PASI. Si un paciente tiene PASI 100, ese paciente está de cine. Y digo, bueno, esto es como el que dice que el dinero da la felicidad, ¿no? Bueno, efectivamente, mientras más dinero mejor, pero sabemos algunas historias y algunas familias millonarias con alguna desgracia, ¿no? Entonces, estas cosas hay que tenerlas siempre, y el que vayan de la mano ese objetivo ambicioso de PASI 90
incluso un PASI 80, un paciente con un PASI 80 puede tener una calidad de vida perfecta, deben ir de la mano si queremos hacer realmente una evaluación integral, tanto física como de calidad de vida del paciente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los panelistas. Yo creo que podríamos resumir un poco la mesa en el sentido de que necesitamos un cambio en la planificación de los servicios sanitarios dirigidos a satisfacer las necesidades del paciente. Necesitamos empezar a medir resultados en salud de forma estandarizada y relacionarlo con los costes, no estrictamente para aportar valor, como decía María Jesús en su comentario. Necesitamos los profesionales cambiar de una visión estrictamente cuantitativa a una visión cualitativa también, porque al final, si medimos resultados en salud, definimos objetivos terapéuticos, está claro que vamos a mejorar los resultados clínicos de la salud de la población, la eficiencia y la satisfacción de los profesionales, y desde luego esto hay que hacerlo de una forma estandarizable, medible, cuantificable, evaluable, utilizando las herramientas de las nuevas tecnologías que estoy seguro que van a aportarnos y facilitarnos este cambio que creo que es fundamental para el paciente. De nuevo ha sido un placer, de verdad, escucharos. Como yo siempre digo, merece la pena, mereció la pena y espero encontrarme con vosotros en otra edición del curso. Le doy paso a María José para que cierre en nombre de la escuela esta actividad tan grata. María José, cuando quiera. Pues nada, muchas gracias a todos por aportar vuestras diferentes visiones ante un reto clínico importante como son las enfermedades inmunomediadas. Yo creo que ha sido una jornada interesante en la que se han aportado, como digo, las distintas visiones. La semana pasada un poco más clínica y hoy más desde el punto de vista de la gestión y de la medición de los resultados en salud. Gracias a los excelentes ponentes, gracias a las personas que habéis participado, más de 140 personas conectadas hoy también, y gracias también a la organización, a la Escuela Andaluza de Salud Pública, que nos ha dado el soporte técnico también para que las cosas hayan salido con la calidad que tanto los asistentes como los ponentes y los moderadores merecen. Y un agradecimiento final tanto al patrocinador, a AVI, como a mi compañero en esta batalla, el doctor José Javier Pérez Venegas. Ha sido un placer trabajar contigo, Pepe, y gracias a todos por vuestra atención y esperemos que podamos seguir avanzando en el conocimiento y en la atención a estos pacientes y que podamos hacer el próximo año la segunda jornada de enfermedades inmunomediadas. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Un abrazo a todos.